Eso no responde a mi pregunta. Yo estoy muy cansado. ¿Sabes cuánto me cuesta esta especie de inquisición? ¿Crees que yo soy uno de tus cadáveres, Dragosani? ¿Un sujeto susceptible de ser examinado por un nigromante? Cuando oyó estas palabras, Dragosani tuvo una ocurrencia que apartó de inmediato de su mente. Una última pregunta, dijo con tono sombrío. De acuerdo, si no puedes evitarla. La leyenda dice que la mordedura de un vampiro vuelve vampiro a los hombres. Si tú bebieras mi sangre, me convertiría yo en lo que tú eres, un no muerto. Hubo un largo silencio en el que Dragosani percibió cierta confusión, la búsqueda de una respuesta y finalmente, hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era joven, los bosques estaban poblados por diversas especies de criaturas y también por grandes murciélagos. La enfermedad los destruyó, una horrible enfermedad que solo los ataca a ellos, pero algunos aprendieron a vivir con su dolencia. En mis días existía una especie que chupaba la sangre de otros animales y también la de los hombres. Cuando los murciélagos eran portadores de la enfermedad, la transmitían a aquellas a quienes mordían, y se vio que sus víctimas manifestaban ciertos síntomas que... Basta, exclamó Dragosani. Tú te refieres a los murciélagos vampiros, una especie que aún existe en América del Sur y América Central. La enfermedad es la rabia, pero no veo la relación. La criatura en el suelo decidió ignorar el escepticismo de su interlocutor. ¿América? Preguntó. Un continente nuevo, explicó Dragosani. En tus tiempos aún no lo habían descubierto. Es muy grande, muy rico y muy, muy poderoso. De verdad, deberás describirme este nuevo mundo con más detalle, pero en otra ocasión. Ahora estoy fatigado y... No tan rápido, exclamó Dragosani, que se daba cuenta de que la conversación había vuelto a perder el rumbo. ¿Quieres decirme que si muerdes no me convertiré en un vampiro? ¿Intentas convencerme de que la leyenda carece de fundamento con excepción de esa supuesta relación con los murciélagos vampiros? No te creo, viejo demonio. No, porque los murciélagos fueron llamados vampiros por ti y no al revés. Otra pausa, aunque no lo bastante larga como para que el otro tuviera tiempo de meditar su respuesta, y Dragosani continuó. Me has preguntado si yo deseaba pertenecer a los Wampiri, y de qué otra manera podrías hacerme Wampir. ¿Acaso podrían concederme la condición de tal como a ti en una ocasión se te otorgó la orden del dragón? ¡Ja! Basta de mentiras, viejo demonio. Quiero saber la verdad, y si realmente eres mi padre, ¿por qué no me la dices? ¿De qué tienes miedo? Dragosani sintió la desaprobación de las presencias invisibles. Percibió que se alejaban de él. La voz que resonaba en su mente parecía ahora extremadamente fatigada y acusadora. Me has prometido un obsequio, un pequeño tributo, y solo me has traído fatiga y tormento. Soy una chispa que se debilita, hijo mío, un rescoldo que se extingue. Has mantenido viva la llama temblorosa. ¿Por qué habría de apagarla ahora? Déjame dormir si no quieres que me agote por completo, Dragosani. Dragosani apretó los labios, se tragó la frustración que sentía y cogió el cerdito con las patas traseras. Se puso en pie de un salto, cogió una navaja y la abrió. La hoja relució, afilada como una cuchilla de afeitar. Tu obsequio, exclamó con brusquedad. El cerdito lanzó un chillido y luchó para soltarse. Dragosani le abrió de un solo tajo la garganta y dejó caer el chorro de sangre sobre la oscura tierra. De inmediato se levantó un viento que suspiró entre los pinos con una voz semejante a la de la criatura que yacía enterrada. ¡Ja! Dragosani arrojó el cadáver del cerdito entre unas nudosas raíces, dio unos pasos hacia atrás, sacó un pañuelo y se limpió las manos. Las presencias invisibles se deslizaron hacia adelante. ¡Atrás! Las increpó Dragosani y se giró para irse. ¡Atrás, fantasmas de hombres! Es para él, no para vosotros. Dragosani descendió entre los pinos en medio de la más completa oscuridad, pero sus pasos eran tan seguros como los de un gato. A su manera también él era una criatura nocturna, pero estaba vivo, y mientras pensaba en la vida, la muerte y la no muerte, una helada sonrisa apareció en su rostro, y sonriendo en la oscuridad recordó una pregunta que no había formulado. ¿Cómo se puede matar a un vampiro? ¿Cómo matarlo bien muerto? No le había hecho esa pregunta a la criatura que yacía enterrada. No era
algo que se pudiera preguntar en un lugar como este y en las horas oscuras, porque ¿quién podía prever la relación de aquella cosa? La pregunta podría ser muy peligrosa. Además, Dragosani creía conocer la respuesta. El día siguiente era jueves. Dragosani había pasado una mala noche y se despertó temprano. Miró por la ventana y vio a Ilse Cosby que daba de comer a las gallinas. Ella vio sus movimientos en la ventana por el rabillo del ojo y alzó el rostro. Dragosani había abierto las ventanas de par en par y llenaba sus pulmones con el aire de la mañana. Apoyado en el alféizar, inclinado hacia la luz, su tez era blanca como la nieve. Ilse le miró el pecho desnudo, cuando respiraba profundamente, como ahora, los músculos bajo sus brazos, que se extendían en forma de V hacia la espalda, parecían hincharse como globos. Este tipo no era lo que parecía. Ilse sospechó que Dragosani podía ser muy fuerte. Buen día, lo saludó. Él le respondió con una leve inclinación de cabeza, y cuando la miró supo por qué había dormido tan mal. Ilse era la razón. ¿Le sienta bien?, le preguntó ella, tras pasarse la lengua por los labios para dejarlos brillantes. ¿Cómo dice?, preguntó él de nuevo a la defensiva, y de inmediato se maldijo por dentro por comportarse como un niño. Sí, el Dragosani. Digo que si le siente bien el aire de la piel. Le agrada, pero qué pálido está usted, Herr Dragosani. Le vendrá bien un poco de sol. Puede que tenga razón, tartamudeó y se retiró de la ventana para vestirse. Mientras se vestía dando furiosos tirones a las ropas, pensó: mujeres, hembras, sexo, qué horrible, pero lo es, de verdad, tan poco natural en todo caso, y tan necesario. ¿Será eso lo que me falta? Bueno, había una manera de averiguarlo. Esta noche, tendría que ser esta noche porque mañana llegaban los ingleses. Dragosani se decidió y fue hacia la ventana. Ilse continuó alimentando a las gallinas. Cuando oyó carraspear a Dragosani, miró hacia arriba y vio que se sentaba abotonando la camisa y que la miraba. Sus ojos se encontraron durante un instante. Luego, con voz insegura, él dijo: Ilse, ¿todavía hace mucho frío? Quiero decir, por las noches. Ella frunció el entrecejo y se preguntó qué querría decir él realmente. ¿Frío? No, si ya estamos en verano. Si es así, creo que esta noche dejaré la ventana abierta y también las cortinas. La frente de Ilse se distendió. La joven echó hacia atrás la cabeza y rió. Eso es muy saludable, respondió al cabo de un instante. Estoy segura de que le sentará muy bien. Dragosani, de repente muy avergonzado, volvió a apartarse de la ventana, la cerró y terminó de vestirse. Por un momento lamentó lo que había hecho. Esa cita tan fácil que en verdad parecía preparada especialmente para él, pero luego decidió no preocuparse más por el asunto. Ya no podía volverse atrás. Lo que tuviera que ser sería. Y de todos modos ya era tiempo a que perdiera la virginidad. Perder la virginidad. Esa frase lo hacía parecer una jovencita, pero tenía algo conmovedoramente ingenuo, muy distinto de la grosera franqueza de las palabras utilizadas por su maestro no muerto. ¿Qué había dicho el viejo demonio enterrado aquella vez? Un cachorro que nunca ha desvirgado a una hembra. Sí, esa era la frase, y se había referido al padre de Dragosani, a su verdadero padre, y entonces yo me introduje en su mente y le ofrecí la noche a los jóvenes amantes. Se introdujo en la mente de él para mostrarle cómo hacerlo. Dragosani se sobresaltó cuando un guijarro golpeó su ventana. Había estado sentado en la cama, completamente abstraído en sus pensamientos. Se puso de pie y abrió una vez más la ventana. Era Ilse. ¿Tomará el desayuno en su habitación? Herr Dragosani, preguntó la joven, ¿o bajará a comer con nosotros? El énfasis que Ilse puso en su habitación era inconfundible, pero Dragosani decidió ignorar la insinuación. No, antes tenía que hablar con el viejo dragón. Bajaré a desayunar, respondió, y entrecerró pensativo los ojos cuando vio la expresión de desilusión que apareció de inmediato en la cara de Ilse. Sí, claro que sí, con esta mujer necesitaría ayuda, al menos esta vez, la primera para él. Ella sabía perfectamente qué hacía y él no sabía nada de nada, pero el Vampir lo sabía todo, y Dragosani sospechaba que había ciertos secretos que incluso a aquel ser viejo y malvado no le importaría divulgar. No, de ningún modo. El problema sexual de Dragosani, o mejor dicho, la inhibición psíquica que hasta el momento había impedido su desarrollo en esta área, había sido implantada en la pubertad, en la época de la vida
en que otros chicos roban los primeros besos y exploran por primera vez los suaves cuerpos con dedos calientes, temblorosos, inexpertos. Había sucedido durante su tercer año en Bucarest, cuando Boris estudiaba en un internado. El chico tenía entonces 13 años y esperaba ansioso las vacaciones de verano, pero llegó una carta de su padre en la que le decía que no fuera a casa. Había una peste en la granja, estaban sacrificando los animales, no permitían las visitas y ni siquiera Boris sería autorizado a entrar en la propiedad. La fiebre era muy contagiosa y las personas podían llevar el agente en los pies, en los zapatos. Toda la zona en 40 kilómetros a la redonda estaba en cuarentena. Esto era un verdadero desastre, pero no tenía por qué arruinar las vacaciones de Boris. El chico tenía una tía en Bucarest, la hermana menor de su padre adoptivo, y podía quedarse en su casa. Esto era mejor que nada, al menos tendría un lugar a donde ir y no se quedaría encerrado solo en el viejo edificio del colegio, donde hubiera tenido que hacerse la comida en una pequeña cocina. La tía Hildegard era una joven viuda que tenía dos hijas, Ana y Katrina, algo mayores que Boris, un año, poco más o menos, y vivían en una casa de madera grande y desvencijada de la calle Budesti. Aunque parezca raro, nunca se había hablado mucho de ellas en casa de Boris, y él solo las había visto en las poco frecuentes visitas que hacían a la campiña rumana. La tía siempre le había parecido muy cariñosa, demasiado quizás, y sus primas eran como todas las jovencitas, renegadas y llenas de pequeños secretos, aunque tal vez se insinuaba en ellas una peculiar sensualidad, impropia de su edad. Con todo, no había en ellas nada sospechoso o especialmente extraño. Aún así, Boris tenía la impresión, por la actitud de su padre hacia ellas, de que su tía era algo así como la oveja negra de la familia, o al menos una dama con un terrible secreto. En las 3 semanas que Boris pasó con su tía y sus precoces hijas durante las vacaciones de verano, el muchacho descubrió más cosas de las que hubiera deseado sobre la rareza de sus parientes y sobre el sexo y la perversidad de las mujeres en general. Esta experiencia había hecho que rechazara hasta la fecha toda relación con el sexo opuesto. Su tía, para decirlo sin rodeos, era pura y simplemente una ninfómana. La reciente muerte de su marido la había liberado de toda atadura, y la mujer había dejado que su obsesión sexual la dominara por completo. Sus hijas, al parecer, seguían fielmente sus pasos. Incluso cuando su marido estaba vivo, la tía de Boris había sido famosa por sus amantes. Los rumores sobre sus aventuras habían llegado hasta su hermano, que vivía en el campo, y de ahí la frialdad y la desaprobación con que la trataba el padre de Boris. El hombre no era un santurrón, pero pensaba que su hermana era poco menos que una puta. Con todo, su hermano no podía conocer el punto al que habían llegado sus excesos, puesto que prácticamente no tenía relación con ella. Si lo hubiera sabido, habría organizado de otra manera las vacaciones del muchacho. Claro que su hijo adoptivo era poco más que un niño, y él pensó que se vería libre de las viciosas costumbres de la mujer. Boris ignoraba todo eso, pero muy pronto se enteraría de todo. Para empezar, no había cerraduras en ninguna de las puertas interiores de la casa de su tía. No las había en los dormitorios, ni en el cuarto de baño, ni tan siquiera en los aseos. La tía Hildegard explicó que en su casa no había lugares privados, donde pudieran realizarse las necesidades más íntimas, y que no toleraba los secretos de ninguna clase. Esto hizo que a Boris le resultara todavía más difícil comprender las cosas que se decían al oído, o las miradas cómplices que a menudo se dirigían madre e hijas cuando él estaba presente. En cuanto a la intimidad o la soledad, no eran en absoluto necesarias en un lugar donde nada estaba prohibido y todo era aceptado. Cuando preguntó sobre las ideas filosóficas de su tía, le dijeron que esa era una casa natural, donde el cuerpo humano y sus funciones eran cosas naturales que nos habían sido dadas para explorarlas, descubrirlas, comprenderlas y disfrutarlas plenamente sin restricciones convencionales, a condición de que respetara la casa y la propiedad de su anfitriona. Era bienvenido y todo le estaba permitido, pero de la misma manera debía respetar el comportamiento natural de las residentes en la casa, cuyas costumbres eran muy libres y carentes de restricciones. En cuanto a la filosofía como tal, había muy poco amor en el mundo y demasiado odio. Si se pudiera saciar los deseos del cuerpo y los ruegos del espíritu,
si fuera posible satisfacerlos en la placentera violencia de los abrazos y no en la guerra, el mundo sería un lugar mucho mejor. Tal vez Boris no comprendiera de inmediato estas creencias, pero su tía estaba segura de que lo haría dentro de muy poco tiempo. La primera noche, después de una cena temprana, Boris se había retirado a leer a su habitación. Se había traído algunos libros del colegio, pero al pie de las escaleras que llevaban a su dormitorio había una pequeña habitación donde su tía había dispuesto su biblioteca. Boris entró y encontró los estantes llenos de libros eróticos y sobre perversiones y aberraciones sexuales. Algunos de estos libros le parecieron tan fascinantes que se llevó varios de los ejemplares ilustrados a su habitación. Nunca había visto nada igual, aunque la biblioteca de su colegio era bastante completa. Una vez en su dormitorio, Boris se había dedicado por entero a uno de los libros, que pretendía ser objetivo, pero a Boris le pareció completamente irreal y supuso que era una obra de ficción o una parodia. Le era imposible imaginar, además, cómo se las había arreglado para hacer algunas de las fotografías que lo ilustraban, y como le sucedería a cualquier chico de su edad, se excitó muy pronto. La masturbación no le era algo desconocido como la mayoría de los jóvenes. Recurría a ella de vez en cuando, pero en la casa de su tía no se sentía lo bastante seguro o aislado como para hacerlo. Para evitar sentirse aún más frustrado, decidió devolver los libros a la biblioteca. Un poco antes, mientras leía, había oído que un coche llegaba a la puerta y un visitante era recibido en la casa, evidentemente una persona amiga de su tía, y no le había prestado atención. Pero cuando bajó a dejar los libros en la biblioteca, oyó risas, los sonidos de una actividad física y una alegre algarabía que venían del salón principal. Cuando le habían hecho conocer esa habitación, Boris había admirado los espejos que cubrían todas las paredes, incluso el techo, algo que le había parecido muy curioso, y fue a ver qué sucedía. La puerta estaba entreabierta y cuando se acercó Boris oyó una gutural voz masculina, cuyo dueño al parecer estaba haciendo algo que le exigía un gran esfuerzo, y las voces enroquecidas y apremiantes de su tía y sus primas. Fue en ese instante que Boris comenzó a sospechar que en el salón tenía lugar algo realmente fuera de lo común. Boris se detuvo junto a la puerta para mirar por la hendidura y lo que vio lo dejó paralizado. El libro que había estado leyendo, lejos de ser algo fantástico como él había supuesto, no era nada comparado con esto. El hombre, un desconocido para Boris, tenía la cara marcada de viruelas y con una espesa barba, era barrigón y velludo. Tenía un rostro repulsivo y un cuerpo casi deforme, y estaba desnudo. Boris, sin embargo, no podía saber que era un sátiro y que para las mujeres de la casa aquello compensaba con creces su fealdad y la malformación de su cuerpo. Boris veía el interior del salón reflejado en un espejo que revestía la puerta, de modo que no veía la escena directamente ni por completo, pero lo que veía era más que suficiente. Las tres mujeres se turnaban con su compañero de juegos, lo incitaban a que se superara a sí mismo y lo estimulaban con sus manos, bocas y cuerpos en un frenesí de exceso sexual. El hombre estaba echado de espaldas en un diván, mientras Ana, la más joven de las hermanas, montada sobre su cuerpo, cabalgaba con un vigoroso movimiento. Cuando subía dejaba ver el largo y grueso miembro masculino reluciente con los líquidos de los palpitantes cuerpos femeninos. En cada breve aparición de esa resbaladiza pértiga de carne, Boris podía ver la pequeña y casi frágil mano de Katrina, rodeando el miembro allí donde los dos cuerpos chocaban y ocupaban él con no menos intensidad que el saltarín cuerpo de su hermana. En cuanto a la madre de las muchachas, tía Hildegard, una mujer de unos 34 años, estaba arrodillada en la cabecera del diván y agitaba sus grandes pechos sobre la fiebrada cara del hombre, de manera que sus pezones se introducían en la abierta boca de él. De tanto en tanto, y al parecer arrastrada por el vigor de su éxtasis, Hildegard se estiraba y empujaba el pubis contra la lengua y los labios temblorosos del hombre. Las mujeres no estaban completamente desnudas, pero las ropas que vestían, prendas blancas y sueltas con aberturas que permitían acariciar sus pechos y nalgas, eran más obscenas que la desnudez total. Pero lo que dejó a Boris pasmado, clavado al suelo sin poder moverse, fue que los cuatro partícipes parecieran tan comprometidos, tan absortos, y que no solo disfrutaban de los beneficios de su parte en la cena, cualquiera que fuese que les hubiera tocado interpretar, sino también de las cabriolas de los otros.
Pero Boris comenzó a comprender aquello mientras las cuatro cambiaban de lugar y de posición ante sus ojos e iniciaban una nueva serie de esforzados ejercicios. En esta ocasión el hombre montaba a su tía como si fuese un horrible perro, y sus primas interpretaban papeles menos importantes. Aquí no se descuidaba nadie, todos tenían la oportunidad de ser el agresor y todos se satisfacían plenamente. Aunque para los enfebrecidos ojos de Boris todo lo que se hacía era igualmente horrible. En cualquier caso, aunque Boris creía que ahora comprendía algo de lo que veía, lo que no podía creer era que estuviera realmente viendo. Y lo más increíble de todo era el personaje central, el hombre, aquella horrible máquina de eyacular. Boris recordaba lo agotado que se sentía siempre después de masturbarse. ¿Cómo se sentiría entonces el peludo animal de la habitación de los espejos? Parecía regar semen casi sin interrupción y gemía de placer con cada nueva misión. Pero esto no parecía fatigarlo, sino que aumentaba su frenesí. Seguramente se desplomaría en cualquier momento. Finalmente Boris consiguió recuperar el uso de sus piernas y retrocedía en silencio cuando oyó que su tía, como si le hubiese leído el pensamiento, decía: vosotras dos ya basta, no acabemos tan rápido con Dimitri. ¿Por qué no vais a jugar con Boris, pero con suavidad, o le daréis miedo? Pobre corderito, parece ser de los que se asustan fácilmente. Es tan libidinoso como una lechuga. Eso había bastado para que Boris huyera desesperado a su habitación, se quitara las ropas en un santiamén y se metiera en la cama. Permaneció acostado, encogido de miedo. Sabía que la puerta no estaba cerrada, que no tenía llave, esperando algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. Si hubiera estado solo con una prima, con una chica normal, puede que las cosas habrían sido diferentes. Quizás se habría producido una tímida, gradual iniciación al sexo normal, en la que el propio Boris habría tomado la iniciativa. Los sueños y las fantasías de Boris al respecto habían sido hasta el momento completamente normales. Hasta había fantaseado que se hallaba solo con su tía y que ella le estrechaba contra sus suaves pechos, contra su blanco cuerpo. Estos ensueños no le habían parecido al chico especialmente repugnantes y vergonzosos. No, antes no lo era. Pero ahora había visto la inocencia de su fantasía se había perdido para siempre. ¿Cómo podía ser ahora el sexo normal y saludable? ¿Es que acaso existía semejante cosa? Él había visto, sí. Había visto en el salón de esta casa 3 mujeres. No podía pensar ahora en sus primas como muchachas, copulando con una bestia al parecer incansable. Había visto la estaca de carne lujuriosa de la bestia. ¿Y cómo podía él compararse con eso? Después de eso, ¿cómo podía existir como macho? Una ramita comparada con un tronco, y tendría que participar en esa clase de orgías como una pequeña liebre entre una jauría de perros. Si la sola idea de tener algún contacto con la bestia lo enfermaba. Estos eran sus pensamientos cuando sus primas vinieron a buscar. Boris estaba envuelto en las sábanas y mantas de la cama, absolutamente inmóvil, sin respirar casi. Oyó que entraban e hizo un esfuerzo para contener sus nervios cuando Ana, con una risita, le preguntó: Boris, ¿estás despierto? ¿Estás despierto? Sí. Katrina también parecía ansiosa por saberlo. No, creo que no, dijo Ana con tono de decepción. Pero si la luz está encendida. Boris, el peso de Ana sobre la cama junto a él. ¿Estás seguro de que duermes? Boris, fingiendo dormir, se dio la vuelta, hizo como que refunfuñaba en sueños y dijo: ¿qué pasa? Marchaos, estoy cansado. Eso fue un error. Las muchachas rieron, sus voces aún enroquecidas y llenas de lujuria. ¿No quieres jugar con nosotras, Boris? Preguntó Katrina. Descubre tu cabeza, al menos. Tenemos algo, más risitas, tenemos que mostrarte algo. Boris no podía respirar. Se había envuelto tan apretadamente en las mantas que no tenía aire. Tendría que destaparse, lo quisiera o no. Por favor, marchaos y dejadme dormir. Boris, dijo Ana, y él tuvo la visión de sus delicadas manos en el vientre de la bestia, sacudiendo hacia arriba y abajo la rosada estaca. Si apagamos la luz, saldrá de debajo de las mantas, por un momento, apenas por un brevísimo momento, para respirar solo el tiempo suficiente como para llenar los pulmones de aire. Sí, dijo Boris medio sofocado. Luego oyó el clic del interruptor y sintió que Ana se ponía de pie y retiraba el peso de su cuerpo de la cama. Mira, ya está apagada.
Un instante después Boris descubrió lo que estaba cuando sacó la cabeza en la oscuridad, respiró ávidamente y estuvo a punto de vomitar, y la luz entre risitas que venían del otro lado de la habitación se encendió otra vez. Boris no podía decir cuál de sus primas había sido, pero una de ellas estaba de pie junto a la cama, con su suelta túnica sobre la cabeza de Boris, como una tienda de campaña. El rancio olor de su cuerpo había golpeado la cara de Boris y el jovencito vio la oscura V del pubis de su prima rociada con una sarta de perladas gotas de semen. No había mucha luz debajo de la túnica, pero la suficiente como para que Boris viera. Cuando ella deliberadamente arqueó las piernas, la hendidura de la V, que al chico le pareció una ávida sonrisa vertical. Ahí tienes, recordaba Boris, que dijo una voz ronca entre carcajadas. ¿No te dijimos que teníamos algo para mostrarte? Y esas fueron las últimas palabras que se pronunciaron, porque de repente Boris, fuera de sí de pánico y odio, comenzó a golpear a sus primas. Más tarde recordó muy poco de lo acontecido, solo que las risitas se volvieron gritos y que le dolían los puños y los despellejados nudillos de los dedos, pero sí recordaba muy bien que al día siguiente sus torturadoras se mantuvieron a una prudente distancia. Las dos muchachas tenían cardenales azules, arma además el labio partido, y Katrina un ojo amoratado. Quizás su tía tuviera en parte razón al compararlo con una lechuga, pero Boris no andaba escaso de fiereza y obstinación. Ese día había sido una pesadilla. Boris, agotado después de una noche de vigilia, tras hacerse fuerte en su habitación y no hacer caso a las súplicas para que saliera, tuvo que soportar la ira de su tía y las acusaciones que le dirigían sus primas, a prudente distancia, eso sí. La tía Hildegard no le dio de comer, haciéndolo pasar hambre como castigo, y juró que se quejaría ante el padre de Boris si el chico no recuperaba el juicio de inmediato. Hildegard quería decir con esto que Boris debía salir de la habitación, hablar con ella, pedir disculpas a sus primas y hacer como que nada había sucedido, pero Boris no atendió a razones y permaneció en su habitación, salvo ocasionales visitas al lavabo. El chico había decidido que antes del anochecer huiría de la casa y regresaría a Bucarest. Este plan solo tenía un inconveniente: su padre. Tarde o temprano se enteraría y querría saber por qué se había ido a casa de su tía. A Boris le sería imposible contarse. Su padre no era un hombre con quien fuera fácil hablar, y lo sucedido era simplemente increíble. Y aun suponiendo que su padre adoptivo le creyera, no surgirían dudas sobre la participación de Boris en el asunto, sobre su participación activa y quizá voluntaria. Había también otras dificultades. Boris no tenía dinero y lo habían arreglado para que se quedara en el colegio. Y fue por estas razones que cuando llegó la tarde y las amenazas de su tía se convirtieron en súplicas, el muchacho retiró la cama y la cómoda detrás de la puerta y le permitió a Hildegard lo condujera a la planta baja. La mujer dijo que sentía mucho que sus hijas lo hubiesen molestado la noche anterior, y él se hubiera asustado tanto. No comprendía qué habían hecho ellas para que él reaccionara con semejante violencia. De todos modos aquello ya había pasado y Boris tenía que esforzarse por olvidarlo. Si su hermano se enteraba de lo sucedido, fuera esto lo que fuese, habría problemas entre ellos. Él siempre le había echado la culpa de todo a ella. Boris, sin decir palabra, había estado de acuerdo con su tía. Claro que había problemas, sobre todo si mencionaba a la bestia, pero su tía ignoraba que él los había visto y era mejor que siguiera en su ignorancia. De otra manera toda la comedia fracasaría. Por otra parte, el sátiro ya no estaba en la casa y Boris esperaba que no volvería. La tía Hildegard dio de comer a Boris y más tarde el muchacho oyó que la mujer le decía a sus hijas que lo dejaran en paz, que él no era para ellas y que había que llevar aquel asunto con mucho cuidado. Aquello parecía el fin del episodio y Boris se había sentido agradecido. Hasta que aquella noche, Boris, agotado, dormía en su cama, que había atravesado contra la pared, contra la puerta. No había puesto también la cómoda, pues pensó que bastaba con la cama y el peso de su propio cuerpo. Pero no había sido suficiente. A eso de las 3 de la mañana lo despertó un movimiento irregular, intermitente, y oyó la voz de su tía que lo incitaba a seguir durmiendo. La mujer hablaba de manera confusa y respiraba pesadamente. Había bebido y estaba desnuda, como cosa que Boris descubrió cuando extendió la mano en la oscuridad.
Esto hizo que se despertara por completo, consciente de que la insaciable mujer pretendía meterse en la cama con él, y de inmediato como una mano fría que se posara en su frente afiebrada. Lo que había invadido una serena cólera que reemplazó por completo al miedo que había sentido antes. Tía Hildegard, dijo Boris mientras se sentaba a oscuras en la cama y giraba la cabeza para no percibir el aliento alcohólico de la mujer. Enciende la luz, por favor. Ah, querido muchacho, estás despierto y quieres verme, pero estaba acostada, Boris, y no llevo nada encima. Hace tanto calor estas noches de verano. Me levanté a beber un poco de agua y debo de haber entrado por error en tu habitación. Y mientras decía esto, sus pechos rozaron la cara de Boris. El muchacho apretó los labios y volvió a girar el rostro. Después repitió: enciende la luz. Eres un pícaro, Boris, protestó ella como si fuera una jovencita, y al mismo tiempo apretó el interruptor. La mujer estaba completamente desnuda de pie en el lugar donde había apartado la cama para entrar a la habitación, y sonreía, embriagada, lo que le daba un aire depravado y estúpido a la vez. Se dirigió hacia Boris y le tendió los brazos, y entonces vio que él estaba completamente vestido y con una extraña expresión en el rostro. Hildegard se cubrió la boca con la mano y musitó: Boris, yo. Tía Boris, sentado en el borde de la cama, se había puesto los zapatos. Saldrás de esta habitación ahora mismo y no volverás a entrar. Si no sales, me iré yo, y si la puerta de calle está cerrada, romperé una ventana. Después le contaré a mi padre todo lo que hacéis en esta casa y lo que hacemos, dijo ella mientras intentaba cogerle la mano con una expresión preocupada en el rostro. Sí, le contaré que vienen hombres a follar contigo y con mis primas, como esos toros que mi padre trae a la granja para cubrir a las vacas. Pero tú has estado mirándonos. La mujer retrocedió tambaleándose, los ojos muy abiertos, en el rostro repentinamente pálido. Fuera, le había ordenado entonces Boris con desprecio en sus ojos, la mirada fulminante que desde ese día utilizaría en sus tratos con las mujeres, y había intentado empujarla. La mujer enfurecida le escupió: de modo que eres de esos, ya te han follado los chicos más grandes en tu colegio, te gustan más ellos que las mujeres, ¿verdad? Boris, que se había situado junto a la ventana, cogió una silla. Fuera, rápido, le espetó, o me voy ahora mismo, y no solo se lo contaré a mi padre, se lo diré también a todos los policías que encuentre camino a Bucarest, y también les hablaré de la biblioteca que tienes llena de libros verdes. Con eso ya habría bastante como para que pasaras una temporada en la cárcel, y de tus hijas, que son poco más que unas niñas y peor que putas. Putas mis hijas, lo interrumpió ella con tal furia que Boris pensó que le echaría encima, pero que por mucho que se esfuercen, nunca serán tan pervertidas y corruptas como tú, terminó el muchacho. Ella entonces se echó a llorar y permitió que él la sacara de la habitación sin ofrecer resistencia. Después Boris durmió profundamente durante el resto de la noche sin que nadie lo molestara.